Estamos nuevamente con nuestro amigo, el economista Wilder Ruiz Silva. Él es congresista de la República, es regidor metropolitano, una persona que nos orienta, de verdad que sí, y cada participación de él nos deja muchas lecciones de cómo es que debe verse el tema político, cómo es que se debe ver el tema de la gestión pública. Don Wilder, muy buenos días y gracias nuevamente por su participación. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus televidentes y a los miles de gente que nos sigue por las redes. Te felicito. Muchas gracias. Eso es un trabajo de todos, le cuento, porque estamos sumando esfuerzos con varios colegas que a estas horas de la mañana ya están conectados, que se sienten cómodos, porque el contenido de este informativo es francamente plural. Estamos ocupándonos de temas de interés que los grandes medios de comunicación no se preocupan, y si se preocupan, lo ven desde su punto de vista. Bueno, este es un punto de vista diferente, que está más cerca al ciudadano de a pie. Don Wilder, renunciaron. El presidente de la República el viernes pasado dijo: recompongo mi gabinete, y resulta que pasado 4 o 5 días no hay renuncia alguna. Los señores ministros siguen sumando burocracia pública, nombrando funcionarios, nombrando comisiones. Ayer, la cereza del postre, volvió a aparecer don Héctor Valera a decir que él sigue en funciones porque todavía no han designado su reemplazo. ¿Qué es lo que está pasando con el país? Sí, es lamentable, y no solamente salió a declarar ayer el ex primer ministro, sino que veo que acaba de nombrar a un asesor experto en solución de conflictos y no sé qué otros temas. Es decir, siguen los ministros nombrando gente cuando saben que ese gabinete tiene que cambiarse. Y fíjate el nivel de profesionalismo del tema, porque los asesores que están siendo nombrados no tienen el más mínimo de sentido de la ética, porque ¿cómo voy a recibir yo un cargo de alguien que sé que ya renunció y que posiblemente lo terminen cambiando? Ese sentido de la ética profesional se está perdiendo. ¿Cómo yo acepto ser asesor de un primer ministro que ya renunció? Es decir, los buenos modales de la ética y del profesionalismo y de la dignidad de la persona, como que se ha perdido, como que la gente se ha olvidado que existen las buenas costumbres. Es cierto que hace 50 años ya nos enseña un curso que se llamaba urbanidad en los colegios. ¿Qué significaba urbanidad? Son los buenos costumbres y los buenos modales del diario vivir. Claro que yo he escuchado gente que dice que esos comportamientos civilizados de una democracia son parte del pasado, pero son esos comportamientos y esos modales, Oscar, lo que han permitido que en los últimos 2000 años el hombre vaya evolucionando hacia la civilidad. ¿Qué significa la civilidad? Significa ir hacia comportamientos de concertación, de consenso, de paz, porque ya algunos países hablan de logros de felicidad, cuando nosotros todavía estamos debatiendo irresponsabilidad en la gestión. Estamos debatiendo todavía dinero para nuestras obras más elementales: agua, luz, pistas y veredas, cuando el mundo civilizado está en otra cosa. Ese es el gran problema. Ahora, don Wilder, en las últimas horas, un proyecto de ley impulsado al interior del Congreso de la República pretende modificar el mandato constitucional de lo que es la cuestión de confianza. Es decir, dentro de los 30 días que un gabinete ministerial es designado por el presidente de la República, debe presentarse al Congreso
y buscar el voto de confianza exponiendo el plan de trabajo que debe tener, ¿ok? Se pretende modificar un extremo de ese artículo constitucional y quedar que, muy bien, va el nuevo gabinete, expone su plan de trabajo, pero ya no necesita el voto de confianza. Es decir, ese extremo de lo que le da el valor al mandato constitucional, que es el voto de confianza, pretenden al interior del Congreso, lo están promoviendo, eliminar ese extremo. Muy bien, que cumplan dentro de los 30 días el nuevo gabinete, exponer su plan de trabajo, pero el extremo ese de la confianza que requiere para iniciar su tarea el nuevo gabinete, ese sí hay que modificarlo. Yo digo, oiga, ¿esto es una broma de mal gusto? Ahora, ¿Así está el Congreso trabajando? fíjate, yo no sé quién habrá planteado el tema, pero es necesario que la gente conozca. Mira, el Perú se independiza en 1821. En 1822, 2 años después, tiene su primera constitución. Y desde la primera constitución de 1822 hasta la actual, hay más o menos un requisito que el nuevo primer ministro va al Congreso. Muy bien. Y da 30 días. ¿Por qué da 30 días? Porque en ese periodo el primer ministro nuevo empieza a reunirse con los jefes de las bancadas que están en el Parlamento. Primero senadores, diputados en esa época y ahora solo congresistas. En ese periodo, el primer ministro va recogiendo una serie de inquietudes de los partidos políticos y de las bancadas que le gustaría que sea incorporado en la estrategia del gobierno que va a exponer. Y en esas reuniones entre las bancadas van poniéndose de acuerdo qué fecha probable podría ser antes de los 30 días. Esa es una tradición constitucional de más de 100 años. Y este señor Valer vino en esta oportunidad, mandó una carta diciendo que al día siguiente quería que el Congreso lo recibiera, sin que él haya hecho una ronda de reuniones con las bancadas. Ese es un desconocimiento total de los buenos modales constitucionales. Ese es un conocimiento total de lo que ha sido el comportamiento democrático del país, los estilos, esos valores que le dan consenso y desarrollo. Yo no sé quién está planteando que antes de los 30 días pueda presentarse el gabinete. Creo que 30 días es una fecha, máximo 30 días, porque si no hay consenso para la confianza en el diálogo, peor va a ser el consenso que se logre cuando el primer ministro va al Congreso, habla, y ahí se dirá el dime que te diré. El dime que te diré es en esas conversaciones previas, cuando el primer ministro levanta el teléfono y le dice al jefe de la bancada de tal partido, nos juntamos. Y se juntan. Y a veces son hasta 3 y 4 días de reuniones, porque cuando no hay confianza, el primer ministro va y habla solito, y los congresistas simplemente le dicen, muy bien, nos reunimos en tal fecha, y recién ahí empieza el diálogo y se logra el consenso. No es que tú levantas el teléfono, mandas una carta por mes de parte y le dices, recíbeme mañana. Es lo que ha hecho Valer. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, lo que sí deberían de ser con sinceridad, decirnos, bueno, muy bien, este es un nuevo gobierno que se olvida de todas las tradiciones constitucionales, este es un nuevo gobierno con un nuevo estilo, y a partir de ahora nos olvidamos de lo que ha sido los buenos modales constitucionales. Entonces ya está bien, pues uno sabrá que está delante de unos tipos que van a inventar todo el constitucionalismo moderno. Eso es lo que está pasando. Pero eso, don Wilder, no se puede permitir, porque nuestra política se basa fundamentalmente en las buenas prácticas
de la que usted hace referencia, las prácticas constitucionales, las prácticas del diálogo, de la democracia, no de la imposición, no del arrebato, no de la respuesta circunstancial que le permita a un gobierno superar cuestionamientos. Así no funciona la política. Mira, tú recordarás que Puca Bellido, cuando lo nombraron, empezó una ronda de visitas por una serie de bancadas. Incluso la bancada que esté en completa oposición está obligado, según la tradición, a recibirlo. Y se reciben y se dialogan. Y ahí en ese diálogo, en ese consenso, le va diciendo, nos gustaría escuchar dentro de su política de salud tales temas. Nos gustaría escuchar en tu política de desarrollo constitucional temas como. Entonces, el primer ministro, aparte de lo que es la concepción, visión del gobierno, recoge una serie de propuestas de las bancadas. Muchas veces simplemente recoge, pero no las incorpora en su discurso. Otros sí incorporan. ¿Por qué incorporan? Porque necesitan el voto de confianza. Entonces, como necesitan el voto de confianza, es posible que mis amigos de Ayacucho les digan, mira, yo necesito una universidad, yo necesito unos puentes, yo necesito tal cosa. Y los congresistas de provincias logran que en sus mensajes de primeros ministros incorporen esa obra que les está requiriendo. Entonces, el primer ministro va y dice, voy a hacer el puente de la amistad entre Huancavelica y Ayacucho, y todo el mundo aplaude, porque eso forma parte de la política de gestión de un gobierno, hacer el puente de la amistad. Pero ¿de a dónde fue recogido? Recogido muchas veces de las propuestas de la propuesta congresal. Muy bien, don Wilder, 7:49 minutos de la mañana y después de 5 días no tenemos humo blanco con respecto a la designación de quienes presidirá el nuevo gabinete ministerial y quienes integrarán el gabinete ministerial. Pero a mí lo que me parece de mal gusto, don Wilder, y creo que esto lo comparten muchos ciudadanos, es de que en el abanico de posibles jefes de gabinete ministerial, pareciera que la historia se repite. La posibilidad de designar a Salvador del Solar, designar a don Jorge Nieto Montesinos, ¿no? Que los cuestionamientos son diversos sobre ambos personajes, ¿ok? Yo entiendo que deben tener muy buenas condiciones oratorias, qué sé yo, pero, oiga, no son las figuras más recomendables para construir un gabinete ministerial que allane el diálogo que tanto requiere actualmente el presidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Qué es lo que está pasando también? Es que no hay políticos que quieran jugársela por la continuidad de este gobierno de Perú Libre. Oscar, 4 días después del mensaje del presidente, ya está claro que él salió inmediatamente a contestar y enfrentar al Congreso, porque el Congreso le había dicho al primer ministro que no podía recibirlo al día siguiente. Entonces, como el Congreso hizo bien en defender su foro, le dijo no, ya veremos la fecha. El presidente salió y dijo que por culpa del Congreso, para desprestigiar más al Congreso, salió a decir que iba a recomponer a su gabinete. La otra demostración es que en esa recomposición ni siquiera habían pensado en nombres. Tanto es así que hasta ahora no lo consiguen. Yo sí creo que la gente decente, la gente profesionalmente digna, será difícil que le acepte ser ministro de Castillo. Y entre la izquierda hay un pleito enorme, y esa la gente tiene que saber, entre Movadef, Sendero Luminoso,
entre la izquierda de Cerrón, entre la izquierda de Verónica Mendoza, entre la izquierda del cura Arana, entre la izquierda tradicional mariateguista de Patria Roja, y por supuesto los caviares, entre esas 6 izquierdas que han sostenido a Castillo, hay un pleito enorme. Entonces, ya no es solo tintes y matices, ya hay grupos institucionalizados de la izquierda. ¿Quién de esas 6 izquierdas que te he mencionado va a salir ahora triunfante? El problema de la derecha, que son varias derechas, no hay problema, porque ahí lo que se requiere es gente que profesionalmente saque normas para la inversión y todo el mundo está en eso. Pero acá la izquierda no, porque la izquierda lo que necesita es el poder para hacer otras cosas. Ese es el gran problema. Y el pobre Castillo está, claro, como esa carátula, ¿has visto esos memes que parece un cuy de tómbola que no sabe a cuál de los huequitos ir el pobre hombre? Es decir, la descalificación profesional del presidente ya es alarmante. Yo te lo he dicho aquí varias veces, Oscar. El presidente no lidera, el presidente no comunica, el presidente no habla, el presidente no está visible para orientar al país. Y cuando esas características se dan, es el inicio de una anarquía. Y cuando está la anarquía, cada uno hace lo que quiere. Ejemplo, este primer ministro que ya renunció, sale a declarar anoche, sigue nombrando gente. Los ministros, el ministro del Interior, has visto que ha salido pidiendo que las Fuerzas Armadas participen. Por otro lado, el ministro de Defensa saliendo a hablar que va a participar con la policía. Entonces, es verdaderamente la anarquía total. Lo de Repsol, dijeron que no producía. Cuando se dieron cuenta que si le decían que no podía producir, iba a haber desabastecimiento, ya le dieron permiso para que 10 días pueda producir. Y estoy seguro que cada 8 días le van a estar renovando 10 días más para que siga produciendo. Es decir, la incapacidad de la gestión no se puede seguir permitiendo. Don Welder, una última interrogante que me han alcanzado por las redes. ¿Qué va a pasar si en las próximas horas se mantiene esta situación de anarquía que hay? Es decir, no se designa nuevo gobierno, a los nuevos integrantes del gabinete ministerial. ¿Qué es lo que va a pasar? El dólar ha vuelto a subir, la inflación se empieza a acentuar. Ayer estábamos conversando con un colega suyo economista, don Jorge Marín, y nos dijo que la inflación cada día de 100 soles se lleva 6, 7 soles. Cada día. La casera que va al mercado con 100 soles, el solamente trasladarse al mercado, ya la inflación le está comiendo 6, 7 soles. Entonces, eso es algo que no se está viendo. El ciudadano de a pie, la persona común y corriente, de verdad que le está pasando a cuadritos. Oscar, y te has olvidado del gas, que ya está en 45, 65 soles. Es decir, mira, sobre tu pregunta, ¿qué va a pasar? Yo creo que pueden pasar 3 cosas. Y las 3 cosas en función de la experiencia histórica, Oscar, de la experiencia histórica. ¿Qué necesitan los radicales? Es decir, la extrema izquierda que está en el gobierno necesita agudizar las contradicciones, agudizarlas, llevarlas a un caos. ¿Cuál es la expresión de ese caos? Sale el presidente en mensaje y diciendo que ante la ingobernabilidad de una parte de la clase política representada en el Congreso, que hace inviable que continúe el gobierno y la paz, cierran el Congreso. Y la gente va a salir a aplaudir. ¿Por qué? Porque ya desprestigiaron el Congreso, ya la gente cree que los males son producto de la Constitución y del Congreso y lo cierran. Eso producto de la agudización de las contradicciones. Entonces, a eso nos está llevando parte de Movadep, Sendero Luminoso y parte de Cerrón, porque si no, no hay otra explicación. Llevar a una situación, ¡pum!, cierra el Congreso y la gente cree que a partir de acá todo va a mejorar. La segunda opción
la que yo no creo que pueda ser factible, es que el presidente tome aire, se mire en el espejo y diga, muy bien, he sentido la iluminación de la sabiduría y voy a llamar a los mejores, independiente del color político, y voy a hacer un gabinete profesional, honesto, transparente y de consenso. Y voy a llamar a estas personas. Ese tomar aire, ese mirarse en el espejo y decir que he sentido ya el rayo de la sabiduría, eso no va a pasar. Por lo tanto, creo que va a seguir el caos y vamos a ver a qué primer ministro van a poner. Don Wilder, en lo que usted nos está explicando, yo encuentro la razón, el por qué en estos últimos días hay una suerte de satanización, de desprestigio al Congreso, ¿ah? ¿De verdad que sí? Es que la izquierda que está gobernando, Oscar, está en el ABC de su manifiesto. Necesitan el control total del ejercicio del poder para echar a andar su proyecto. Y el control significa Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Poder Judicial, Fiscalía, Fuerzas Armadas. ¿Por qué se habla tanto de indultar a Antauro cuando el Perú tiene ahorita otras preocupaciones? Porque Antauro libre les garantiza el control de unas Fuerzas Armadas generacionales que son sus íntimos amigos. Y me comentaban que los coroneles y generales que acaban de asumir han sido ya educados a partir del año 2000, ya en las nuevas ideas del progresismo de género, en el progresismo de los derechos humanos orientados a cierta forma. Por eso no dudaron en ponerse el mandil rosado, ¿recuerdas? Los generales no dudaron. ¿Por qué? Porque ya han sido adoctrinados en las escuelas de los últimos 20 años. ¿Para qué? Porque en algún momento, decían ellos, el gobierno de la sensatez y de la libertad económica tenía que caer para dar paso a estos programas y políticas progresistas. Ya se dio, pues. Y los generales están perfectamente sintonizados y se pondrán su mandil rosado sin ningún problema, hermano. Y eso es lo que va a pasar. Creo que viene la agudización de la situación para peor. Don Wilder, agradecido por su participación. De verdad que usted nos deja unas opiniones que hay que revisar la historia para poder comprender que es verdad, pues. Es verdad. La historia juzga hechos, antecedentes. Y todo lo que está sucediendo hoy en día en el país no es aislado, está escrito. Y lo que tenemos que hacer responsablemente es evitar caer en eso, para que nuestro país siga en el desarrollo, en la mejor calidad de vida de la gente. Y eso parece que se está perdiendo. Don Wilder, reiterado mi agradecimiento. Gracias, Oscar. Buenos días. Muy buenos días. Hemos estado con don Wilder Ruiz, economista, es parlamentario, es regidor metropolitano, una persona con muchas calidades que nos permiten escucharlo, porque realmente uno de él aprende muchas cosas. 7 de la mañana, que 7, 8 en punto de la mañana, cómo se ve el tiempo. Conversar con don Wilder Ruiz, de verdad, es impresionante, pero grato, porque uno recibe lecciones, de verdad que sí.